Hola, queridos alumnos, bienvenidos una vez más al curso de química. El tema que vamos a ver el día de hoy es la historia de los elementos químicos. Entonces, a ver, alguna vez tú te habrás preguntado, ¿no? ¿Por qué los elementos químicos tienen cierta simbología, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el sodio tiene una simbología de una N mayúscula con una A minúscula? ¿O por qué el oxígeno se le representa con una O mayúscula? Entonces, para tratar de entender esto, para tratar de explicar, nos vamos a remontar hace muchos años atrás, en la época antes de Cristo, en donde encontramos a los alquimistas. Como pueden ver en la imagen, estos hombres vienen a ser los alquimistas. ¿Y quiénes eran los alquimistas? Los alquimistas eran como que los químicos de la antigüedad, los químicos antiguos, ¿ya? Estos alquimistas, chicos, trataban o pretendían de descubrir los elementos constitutivos del universo. Aparte que también ellos trataban de encontrar la piedra filosofal. Habrán escuchado ustedes sobre la piedra filosofal, ¿no? Que viene a ser una sustancia legendaria que era capaz de convertir cualquier cosa en oro. Y además, la persona que portaba esta piedra filosofal era capaz de tener la inmortalidad, es decir, que ya nunca más iba a morir, ¿no? O sea, iba a tener vida eterna. Entonces, los alquimistas trataban de encontrar esta piedra filosofal. Claro que sabemos que esta piedra filosofal no existe, ¿no? Es algo legendario y se ha quedado como una leyenda, como un mito nada más. Pero ellos trataban de buscar la piedra filosofal. ¿Qué más? También trataban de encontrar el elixir de la vida, ¿no? Este elixir de la vida era una poción y decían que aquella persona que tomaba esta sustancia iba a tener vida eterna, es decir, también iba a poseer la inmortalidad. Entonces, en su afán por encontrar la piedra filosofal y querer encontrar el elixir de la vida, los alquimistas iban descubriendo poco a poco nuevas sustancias. Por ejemplo, iban descubriendo el oro, habían descubierto la plata, el cobre, el hierro, ¿no? Etcétera, entre otros elementos químicos. Pero ellos tenían que darle ciertos símbolos a estos elementos que iban descubriendo, ¿no? ¿Y qué símbolos le habrán dado? Le han dado unos símbolos mediante dibujos. Como pueden ver aquí ustedes, miren, por ejemplo, al oro lo representaban como la forma del sol, miren, ¿no? Como un círculo con una bolita en el centro, ¿no? Después, a la plata lo representaban como en forma de la luna, ¿no? Miren. Después, tenemos que al hierro lo representaban como el planeta Marte también. Y miren, aquí cómo dibujaban al elemento Mercurio, ¿no? Después, así, trataban de darle formas geométricas, formas de dibujos para representar a los elementos químicos. Para ellos, esto era su símbolo, ¿no? Entonces, los primeros hombres, los primeros señores en dar simbología a los elementos químicos, ¿quiénes fueron? Fueron los alquimistas, ¿de acuerdo? Los alquimistas, que eran personas que practicaban la alquimia, ¿de acuerdo? O sea, querían descubrir cualquier sustancia, ¿no? Que estaban descubriendo nuevas sustancias y aparte también buscaban la piedra filosofal y buscaban el elixir de la vida, ¿ya? A ver, entonces, después nos vamos ya a años después de Cristo, en el siglo XIX, y tenemos aquí al químico inglés John Dalton. John Dalton también propuso sus símbolos químicos para representar a los elementos químicos, ¿no? ¿Te acuerdas quién era John Dalton? John Dalton es el padre de la teoría atómica, no te olvides, ¿no? Entonces, para estos tiempos ya se había aceptado que la materia estaba formada por átomos, recuérdate, ¿ya? Y John Dalton, como veía, ¿no? Que los alquimistas habían dejado unas simbologías un poco dificultosas, ¿no? Para tratar de representar a los elementos químicos, debido a ello, John Dalton también trata de crear sus propios símbolos para representar a los elementos químicos. Por ejemplo, miren, el hidrógeno tenía la forma, ¿no? De un círculo con un punto en el centro. El oxígeno solamente era un círculo, ¿no?
Mira, tenemos aquí al zinc, ¿no? Que era un círculo con una Z en el centro. Miren, el oro, que era un círculo con una G en el centro, ¿no? Parecía un reloj el oro, ¿de acuerdo? Entonces, John Dalton también propuso sus propios símbolos para representar a los elementos químicos, aunque estos símbolos que había creado John Dalton también eran un poco dificultosos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo iba yo a poder hacer reaccionar este hidrógeno con el oxígeno, ¿no? Dibujando bolitas, un poco dificultoso, ¿de acuerdo? Entonces, después aquí vamos a ver la procedencia de los nombres de los elementos químicos. A ver, o sea, ¿por qué a los elementos químicos se le ha dado ciertos nombres, ¿no? ¿Por qué se llamará, por ejemplo, azufre? ¿Por qué se llamará plata? ¿Por qué se llamará oro, no? Entonces, chicos, los nombres de los elementos químicos proceden de la lengua latín. Recuerden que la lengua latín era usada en la antigua Roma, ¿ya? Pero solamente era usada por aquellas personas que tenían mucha sabiduría, ¿no? Aquellas personas nobles, ¿no? Como que los capataces, ellos nada más usaban la lengua latín. La población, la gente común, no usaba la lengua latín, ¿de acuerdo? Esta lengua solamente era usada por la nobleza, ¿ya? Entonces, los nombres de los elementos químicos van a derivar, van a proceder del latín. Miren, por ejemplo, tenemos que el hierro procede de del latín ferrum, el oro procede del latín aurum, la plata procede del latín argentum, el plomo de plumbum, ¿no? El cobre que es cuprum y el azufre que es sulfurrum, ¿de acuerdo? Entonces, los nombres de los elementos químicos provienen de la lengua latín, pero también a los nombres que le daban a los elementos químicos eran inspirados también en alguien o le daban en honor a ciertas cosas. Por ejemplo, hay ciertos elementos que lo han puesto en honor a ciertos científicos. Por ejemplo, tenemos el elemento mendelevio que le pusieron en honor a Mendeleev. Tenemos otro elemento que es el einsteinio que le pusieron en honor a Albert Einstein. El Rutherfordio, que le pusieron en honor a Rutherford, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas quién es Rutherford? Rutherford viene a ser el científico que propuso el modelo del sistema planetario en miniatura, ¿no? Descubrió los protones, acuérdate. Y después también tenemos otro elemento químico llamado fermio, que lo pusieron en honor a Enrico Fermi, ¿ya, chicos? Entonces, aparte de inspirarse en los científicos, también se inspiraron en planetas y asteroides. Por ejemplo, miren, al elemento mercurio lo pusieron en honor al planeta Mercurio. El elemento uranio lo pusieron en honor al planeta Urano. El elemento helio le pusieron en honor al Sol. El elemento telurio le pusieron en honor a la Tierra. Mira, ¿ve? Cómo pusieron, ¿no? Los elementos inspirados en los planetas, ¿no? También se inspiraron en ciertos continentes. Por ejemplo, hay un elemento químico llamado americio, que es inspirado en el continente América. También hay un elemento que viene a ser el europio, que es inspirado en el continente Europa, ¿no? Y tenemos también que el magnesio, chicos, hay una ciudad que se llama Magnesio, que viene a ser una comarca de Grecia, ¿de acuerdo? Entonces se inspiraron en esa ciudad, esa comarca de Grecia, para ponerle magnesio a ese elemento químico que iban descubriendo, ¿no? ¿Qué más? También se inspiraron en las propiedades que tenían estos elementos. Si el elemento, por ejemplo, era un generador de óxido, le pusieron oxígeno. Ah, de ahí su nombre de oxígeno, ¿no? Porque este elemento se dieron cuenta que era generador de óxido, ¿ya? O sea, oxidaba este elemento químico, generador de óxidos. Después tenemos a otro elemento químico que era generador de agua, es decir, cuando este elemento se juntaba con el oxígeno generaba agua, ¿no? Generaba H2O. Por eso lo pusieron hidrógeno. ¿Hidrógeno qué significa? Generador de agua. ¿Qué significa oxígeno? Generador de óxido. Y después tenemos también al elemento fósforo, que le pusieron así porque es un generador de luz. ¿Qué quiere decir fósforo? Que genera luz. ¿De acuerdo? Eso es su significado de fósforo, pues por eso le pusieron ese nombre, ¿no? Se habrán dado cuenta ustedes en su cocina que tienen su fósforo, ¿cierto? Cuando ustedes raspan la cerilla en esa lámina de la cajita, esa lámina de la cajita que ven de color rojo viene a ser fósforo. Y cuando tú raspas la cerilla, con la cerilla, ¿qué cosa sale?
se inflama esa cerilla, ¿no? Es inflamable esa cerilla, por lo tanto genera luz, ¿de acuerdo? Por eso le han puesto fósforo, que significa generador de luz. Entonces recuerda que el nombre que le han dado a los elementos químicos fue inspirado en algo, ya sea en honor a científicos, ya sea en honor a los planetas, en honor a los continentes, a las ciudades y a sus propiedades de los elementos químicos, ¿ya? Entonces, chicos, ya se habían dado nombres a los elementos químicos, ¿no? Pero su simbología seguía siendo, ¿qué cosa? Seguían siendo los dibujitos, ¿no? Seguían siendo los dibujitos que le había dado John Dalton, que habían dejado los alquimistas, ¿no? Eran esas formas geométricas un poco complicadas de estudiarlas. Es por eso que en el año de 1814 aparece un personaje llamado Jacobo Berzelius. Jacobo Berzelius planteó una simbología la cual es usada hasta el día de hoy. Es decir, trata de darle un símbolo químico a los elementos, pero este símbolo químico ya no era una forma geométrica, ya no era un dibujo, sino era una letra, una representación literal, una representación de letra. Entonces, ¿quién es considerado el padre de los símbolos químicos? Viene a ser Jacobo Berzelius. ¿Y qué es un símbolo químico? Es la representación literal, o sea, representación de letra de un elemento químico. ¿Qué decía Jacobo Berzelius, chicos? ¿Cómo íbamos a representar a estos elementos químicos, no? Lo íbamos a representar con una letra mayúscula al inicio, ¿no? La letra inicial iba a ser mayúscula, seguida de una letra minúscula. Por ejemplo, esto viene a ser Na, el sodio, ¿no? Nosotros lo conocemos como sodio en la lengua española, pero sodio en la lengua latina quiere decir natrium, significa natrium, otra cosa que nosotros le conocemos como sodio porque es una lengua española, pero sodio viene del latín natrium, ¿de acuerdo? Entonces, como se llama natrium, miren, la N, lo vamos a representar la N como una N mayúscula al inicio, ¿no? Seguido de una A minúscula, ¿de acuerdo? Y algunos elementos químicos solamente se toma una letra, la cual va a ir con mayúscula. Por ejemplo, ¿no? El oxígeno. El oxígeno que va a ir con una letra mayúscula, solamente la O, ¿no? O por ejemplo, el azufre, ¿no? Tú te habrás preguntado, Miss, ¿por qué el azufre se le representa con la letra Z, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué con la letra, con la letra S? Perdón. ¿Por qué al azufre se le representa con la letra S, ¿no? Si comienza con A. Ah, o sea, comienza con A, pero esta es nuestra lengua de nosotros, nuestra lengua española, ¿ya? El azufre, ya les acabo de mencionar hace rato, que el azufre viene de la palabra latín sulfurrum, acuérdate, de sulfurrum, ¿ya? Sulfurrum. Entonces, si te das cuenta, la letra que está al inicio es una S, ¿no? Y es por eso que le han puesto una S mayúscula, ¿no? Otra cosa que azufre, sodio, hierro, son palabras españolas, españolizadas, ¿no? O sea, es nuestro lenguaje, pero todas ellas previenen de la lengua latín, ¿ya? Entonces, tienes que acordarte de eso, ¿ya, chicos? A ver, aquí tenemos a los principales símbolos químicos. Por ejemplo, tenemos aquí al hidrógeno, ¿no? Que su símbolo químico es una H mayúscula. ¿Cuál es su nombre de procedencia? Ya sabes que hidrógeno significa generador de agua. Por eso le han puesto ese nombre a este elemento químico, porque genera agua. Después tenemos al oxígeno, que es un generador de óxido. Su símbolo es la O mayúscula. Tenemos al fósforo, que es un portador de luz, ¿no? Su símbolo es una P mayúscula. Después tenemos aquí al flúor. El flúor que procede de fluido, ¿no? O sea, el flúor es un elemento químico que fluye al combinarse con cualquier otro elemento. Es muy fluido el flúor, fluye con cualquier elemento al combinarse. Y su símbolo químico viene a ser la F mayúscula, ¿no? Miren, tenemos al cloro, que tiene su nombre de procedencia, que es de color verde. Es por eso que le han puesto cloro, ¿ya? Y se le representa con una C mayúscula seguida de una L minúscula, ¿no? Y después tenemos a los elementos que ya vimos, ¿no? Al uranio, mercurio, americio, europio, que lo pusieron en honor a los continentes, en honor a planetas, ¿no? Y también tenemos aquí al telurio, que le pusieron en honor a nuestro planeta Tierra, ¿no? Se le representa con una T mayúscula seguida de una E minúscula, chicos. Muy bien, eso sería toda la clase de hoy y ya nos vemos el día de mañana.